Buenas tardes, mi nombre es María del Rosario Arteaga Zarazúa y hablaré del Derecho Internacional Público. El Derecho Internacional Público surge en el siglo XVII, en la época en que surgen los Estados nacionales como una forma de organización política. El primer Tratado Internacional del Derecho Internacional Público, en donde se reconoce expresamente la soberanía de los Estados, fue el Tratado de Paz de Westfalia, de 1648. Con este documento nace el derecho internacional clásico. Este regulaba solo las relaciones entre las potencias europeas. Los principios del derecho internacional clásico fueron el de soberanía absoluta y el derecho a la guerra. Para el final de la Primera Guerra Mundial, se crea la Sociedad de las Naciones, una organización internacional que tenía por objeto el mantenimiento de la paz mundial. Con el Protocolo de Ginebra del 2 de octubre de 1924 se prohibió por primera vez la guerra. Y con el Pacto de Bryan-Kellogg del 27 de agosto de 1928 se adhiere la mayor parte de los Estados miembros de la Sociedad de Naciones y se establece la prohibición general del uso de la guerra. Con la Carta de las Naciones Unidas, la prohibición de la guerra se usó aún mayor mediante la prohibición del uso de la fuerza. El derecho internacional moderno se caracteriza por el surgimiento de nuevos sujetos, los organismos internacionales y por la prohibición del uso de la fuerza. El derecho internacional público puede ser definido como un conjunto de normas jurídicas que regulan la relación entre los Estados y los organismos internacionales. El derecho internacional público regula la limitación de las fronteras, el uso de mar, el uso de los espacios, la protección de derechos humanos, entre otros temas. El derecho internacional público no cuenta con órganos especializados que se encarguen de crear sus normas, ni aplicar sanciones a los transgresores de las mismas. La aplicación y el cumplimiento de esas normas se rigen por el principio de reciprocidad, es decir, los Estados esperan que otros Estados respeten sus normas, y así a su vez ellos respetarán las normas de los demás. Esta obligación se conoce como el principio de pacta sunt servanda. Sin embargo, existen órganos como la Corte Internacional que se encarga de resolver disputas entre los Estados, pero su jurisdicción es limitada y solo pueden intervenir si ambos Estados han aceptado su competencia. En el derecho internacional público solo pueden ser sujetos de derechos y obligaciones los Estados y los órganos internacionales, mientras que en un sistema jurídico nacional son sujetos de derechos y obligaciones los individuos particulares que se encuentran en el territorio de un Estado. El derecho internacional público se divide en derecho de paz y derecho de guerra. El derecho de paz regula todas las relaciones entre los sujetos de derecho internacional público en donde no se hace uso de fuerzas armadas. El derecho de guerra se integra por las reglas del derecho internacional público que regula el estado de la guerra para las personas que se encuentran en un territorio de guerra. Estas reglas tienen por objeto limitar los efectos negativos de la guerra para mantener el sufrimiento humano en su menor grado posible. El derecho de guerra es llamado también derecho humanitario. El derecho internacional público se divide en derecho universal y derecho regional. El derecho universal se integra por las normas que son válidas en todas las regiones del planeta. El derecho regional se forma por las normas que solo tienen validez en determinada región del mundo. El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio de supremacía constitucional y la jerarquía de las normas del sistema jurídico mexicano. Este artículo es fundamental para entender la relación entre la Constitución, las leyes federales y las leyes locales, así como los tratados internacionales ratificados por México. México, a lo largo de su historia, ha ratificado numerosos tratados internacionales en áreas como derechos humanos, comercio, medio ambiente y cooperación internacional. El artículo 133 nos dice que las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella
De todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren con el presidente de la República Mexicana y con la aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. Los jueces de toda entidad federativa se arreglarán con dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de que las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Jorge Carpizo señala que el artículo 133 contiene diversas disposiciones: la supremacía constitucional, la jerarquía de las normas del orden jurídico mexicano, los tratados como normas internas de orden jurídico, las pautas para resolver posibles conflictos entre normas federales y locales y la vinculación de los jueces locales a la Constitución Federal. La supremacía constitucional establece que la Constitución es la ley suprema de toda la Unión. Esto significa que todas las leyes y tratados deben estar en concordancia con la Constitución, la cual ocupa el lugar más alto en la jerarquía normativa. Jerarquía normativa. El artículo 133 define que el orden jerárquico de las normas en el sistema jurídico mexicano son, en primer lugar, la Constitución Federal. Segundo, las leyes constitucionales y los tratados internacionales. Y en tercer lugar, las leyes federales y las leyes locales. El artículo 133 también establece que los tratados internacionales deben de estar en concordancia con la Constitución. Un tratado que sea anticonstitucional no puede ser aplicado en el orden interno, ya que la Constitución es la norma suprema. Control de constitucionalidad. El artículo 133 implica que todas las autoridades, incluyendo los jueces locales, deben respetar y aplicar la Constitución. Esto incluye la obligación de examinar la constitucionalidad de las leyes y no aplicar aquellas que sean contrarias a la Constitución. En el año 2011, se reformó el artículo 1 de la Constitución para establecer que los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por México tienen la misma jerarquía y deben ser aplicados por los jueces. Esto forzó la importancia de los tratados internacionales en el sistema jurídico mexicano. El artículo 133 establece que la Constitución, las leyes federales y los tratados ratificados son ley suprema de toda la Unión. Sin embargo, la Constitución prevalece sobre cualquier tratado. Los tratados internacionales son herramientas importantes para garantizar los derechos y las obligaciones en el ámbito internacional, pero siempre deben de respetar el marco constitucional mexicano. Gracias.